Vale, Shabbat Shalom. Este es un buen momento para poner todos los móviles en silencio, porque por ahí sonó alguno. Vale, pues vamos a continuar con nuestro estudio de hoy. Como podemos ver atrás, hablaremos de un tema muy bueno que genera muchas dudas y que ha sido malentendido en muchas ocasiones. Mamita, quiero que tomes mucha atención de lo que vamos a decir en este estudio para que podamos comprender, bueno, no solamente ella, sino todos, podamos comprender el propósito y la razón por lo cual nosotros nos bautizamos. Y si es que ya lo hemos hecho antes, ¿qué hacer? ¿Qué onda con eso? ¿No? Entonces, yo les pongo aquí como, no como introducción, porque todo el estudio será completo, ¿no? No tiene introducción, sino empezamos ya. Que el día de hoy es un día de mucho gozo. Y primeramente porque es Shabbat, ¿no? Y el que sea Shabbat a mí me da mucho gozo. Pero hoy vamos a hablar de un tema que me alegra muchísimo, que me da mucho gozo en el corazón, porque es un Shabbat previo a que tengamos bautizos. Y en el Shabbat previo a los bautizos, pues se cuenta y se platica conforme al tema, para que los que no se han bautizado sepan, los que se han bautizado en alguna otra denominación o en algún otro dogma, comprendan y entiendan, inclusive si es necesario volverse a bautizar. Hay quien asegura que no es así, que no debe ser así, pero nosotros tenemos una creencia clara y quiero que lo que nosotros hoy entendemos quede entendido por todos y cada uno de nosotros a través de esto que vamos a estudiar, ¿vale? Les pongo yo aquí que es necesario recordar para que y comprendamos y entendamos cuál es la razón y el motivo por el cual nos bautizamos. A lo largo de nuestra vida hemos escuchado y aprendido un sinfín de cosas del por qué deberíamos bautizarnos. Pero, aunque sean muchas y sean muy convincentes, ¿no? Muy pocas de esas razones son realmente el fundamento de este bautizo que el propio Señor Yehoshua HaMashiach ordena a sus discípulos. Porque vamos a llegar a la conclusión de que hay más de un bautizo, aunque todos hagan por agua. En hebreo, el bautizo se denomina tevilá, que es una inmersión, ¿ok? Y esta inmersión tiene un propósito. Pero nuestro Señor Yehoshua dejó órdenes específicas. Vamos a Mateo 28, del verso 18 al 20. ¿Ya estamos ahí? Mateo 28, casi al final ya del Evangelio de Mateo. En el verso 18. Y dice así: Yehoshua se acercó a ellos y les dijo: toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Quiero que pongamos atención a las palabras de Yehoshua. Mateo 28, del 18 al 20. Inclusive es nuestro versículo que tenemos ahí en la parte de atrás, ¿no? Toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Toda autoridad se me ha dado, ¿vale? Vamos a poner un pinchito ahí. Vayan y enséñenle a guardar todas las cosas que yo les he mandado para siempre, bautizándolos. Y si tienes alguna versión de estas que son comunes y corrientes, va a decir: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, eso lo vamos a ver ahorita, ¿vale? La versión que yo tengo dice: bautizándolos en mi nombre. Y es así como debe decir. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, otras versiones que están bajo una influencia trinitaria, debemos decirlo tal cual, ¿no? Van a decir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora bien, nosotros hemos comprendido claramente que ¿Adonai qué? Adonai Echad. Adonai uno es. Entonces no pueden ser dos ni tres.
Es como una teoría o como una tendencia politeísta, ¿no? La de creer que hay tres. Adonai uno es. Adonai Echad. Adonai es Yehoshua. Pues claro, ¿no? Y el Espíritu Santo. ¿Qué onda con el Espíritu Santo? ¿Es solo la palomita que se apareció? ¿Qué es el Espíritu Santo? Y debemos llegar a la conclusión de que el Espíritu Santo no es otra cosa más que la manifestación de la santidad y del poder de Dios en la vida de una persona. El Ruach, ¿se acuerdan? El Ruach HaKodesh. ¿Qué es Ruach? Bueno, Ruach se puede interpretar como viento también, pero se interpreta como las intenciones, las razones y los motivos. Por eso el propio... Ella está predicando, no te preocupes, tú déjala. Por eso el propio Shaul dice que examinemos los rujots, las intenciones de cada una de las personas. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de Ruach HaKodesh, estamos hablando de las intenciones santas de Dios, que se manifiestan en poder para que nosotros podamos cumplir con todo lo que se nos ha encomendado. ¿Ya? Entonces, sí que aparecen, ¿no? Bueno, primero les pongo yo que algunos eruditos comentan que existe en este texto la figura de Ruach HaKodesh y la figura de Abba también. O sea que sí están mencionados, pero no en la forma en la que se ha interpretado, sino bajo una visión correcta. Es posible mirarlo, ¿no?, de una forma que es sana y acorde y conforme a lo que dicen las Escrituras. No bajo dogmas que lamentablemente, y hay que decirlo, y no podemos negarlo, se presentan antisemitas, ¿no? Y en los peores de los casos, bueno, no peores de los casos, no, omitamos lo de peores de los casos, sino en algunos casos, pues reformadas, ¿no? Que traen ya impregnada toda una... ¿cómo se le llama esto? Toda una creencia y todo un dogma, toda una forma, ¿no?, de entender las cosas, que no es lo que dice la Escritura, ya que no existe en ningún lado de la Escritura la figura ni de tres ni de dos personas distintas, sino una sola. A mí en lo particular, ahora que he estado estudiando la palabra, y en lo particular ahora que nos hemos empapado más y hemos puesto a buscar, ¿no?, las verdades en la Torah, que están ahí para quien quiera encontrarlas, a mí en lo particular me resulta inclusive aberrante el solo pensarlo, como el que hay tres personas a las cuales habrá que dirigirnos de distintas formas. Entonces, cuando Yehoshua cita al Ruach HaKodesh, no estaría dando otra instrucción más que esta: vayan y bauticen en mi nombre con el poder de la santidad que les he dado. Vayan con mi Ruach, mi mente, mis intenciones, que el propio Abba les ha dado. Ahora, la palabra Abba, ¿qué es lo que se ha traducido? Como padre. En el hebreo moderno, hoy un niño le dice Abba a su papá, ¿no? Pero es en realidad eso lo que está diciendo ahí. En el Abba, que nosotros, pues no está diciendo eso. Fíjate, yo les pongo aquí, ya hemos dicho y sabemos que Abba en la Torah no significa padre, como ahora en el hebreo moderno se usa, sino que Abba es la plenitud de la deidad. La plenitud de Dios en todo, su figura plena es el Abba, el todo, ¿vale? Y les pongo yo aquí, vayan, bauticen en mi nombre con el poder de la santidad, llevando a cabo mis intenciones, que la plenitud de la deidad, que es el propio Yehoshua, pero en su forma terrenal, les ha confiado. Esa es la instrucción real que están recibiendo los apóstoles. Vayan y bauticen en mi nombre con el poder que el Todopoderoso les ha conferido, o sea, yo mismo, instruidos y capacitados por el Ruach HaKodesh. Pero hay algo muy importante que es en mi nombre. Eso no podemos omitirlo. Eso no podemos omitirlo. Les pongo, ahora, es muy curioso cuando
como hemos leído, ¿no? Que dice, todo poder me ha sido dado, todo poder se me ha conferido. Es importante que pongamos atención en esto porque si nosotros nos desviamos, no ponemos atención y distraemos en cualquier cosa, no vamos a entender si el bautizo que yo tengo me sirve o no me sirve. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Funge la verdad de lo que debe fungir un bautizo o no? Es importante que pongamos atención, ¿no? Hemos ya estudiado a conciencia que Yehoshua no ejerció un sacerdocio bajo la orden levítica. ¿Por qué Yehoshua no podía ser un sacerdote bajo la orden levítica? Que alguien me lo diga, que no sea Nere ni David. ¿Por qué Yehoshua HaMashiach no podía ejercer, perdón la limitación, pero para que se pongan las pilas? ¿Por qué Yehoshua no puede ejercer un sacerdocio levítico? Porque no es un levita, no es de la tribu de Leví. ¿De qué tribu? ¿A qué tribu pertenecía Yehoshua? Judá. ¿Cuándo habías visto un sacerdote que fuera de Judá? El único que posiblemente podía ejercer como sacerdote en algún momento era, en su tiempo en la historia, que fuera de Judá, era David. Por eso se le compara a David con Yehoshua. ¿Vale? Aparte, si Jesús o Yeshua hubiese sido de la tribu de Leví, tampoco podría si no hubiese sido del linaje de Aarón. Claro. No, claro, porque el sacerdocio del cual estamos hablando que va a ejercer Yehoshua no es un sacerdocio como cualquier levita podía hacer, ir y cargar utensilios, lavarlos, ¿no? Degollar al animalito. No, estamos hablando de que tenía que entrar al lugar santísimo. Que solamente la descendencia de Aarón podía hacerlo. Entonces, si nosotros sabemos que el sacerdocio que va a ejercer Yehoshua es mucho más superior que el levítico, y no es bajo la orden del sacerdocio levítico, sino bajo otro tipo de orden. Eso es muy importante que nosotros podamos entender. ¿Por qué? Dímela. Pero fuerte, ¿eh? Vale, a Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, es uno, pero son formas diferentes. No existe tal. O sea, la palabra dice que Adonai uno es. El Ruach HaKodesh no es una persona. No, sí, pero es una forma diferente de que se manifieste Dios. No. A ver, entendamos. Dios no se manifiesta más que en Yehoshua HaMashiach, ¿vale? O en las manifestaciones que nosotros pudimos ver que se denominaban Elohim, ¿no? Como un malaj que llevaba algún mensaje, por ejemplo, es una manifestación de Dios. Cuando Jacob habla con el ángel que dice, es que yo hablé con Dios mismo, ¿no? No es Dios mismo el que se manifiesta, es un malaj, es un Elohim, porque todo el que genera y ejecuta intenciones, o sea, espíritu de Dios, es un malaj. Ahora, Dios es uno, pero nos han enseñado y nos han dado la idea de que son tres en uno. Inclusive yo conté muchas veces esta historia que yo también me inventé, o no sé si alguien más lo haya dicho, de que son tres, pero si los miras así es uno. Yo enseñé eso en alguna vez, pero en realidad no son tres. Vale, una cosa, cuando dice que no sé si ya es una mala interpretación, de que el único pecado que no se perdona es lo de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si el Ruach son las intenciones del Señor, ¿no? La esencia de Dios mismo está en su Ruach. Por ejemplo, ¿cuál es el Ruach de Isabel? Ella misma, ¿no? Es su propia intención. ¿Por qué? Porque tú no te vas a manifestar en algo distinto de lo que eres. Cuando tú blasfemas el Ruach HaKodesh, lo que estás blasfemando es a Dios mismo. ¿Me entiendes? No hay como tal el hecho de decir, es que el Ruach es uno, Abba es otro, y el hijo o el siervo es otro. No, yo no creía que era otro, pero que era formas diferentes de manifestar.
manifestarse. O sea, Mira, no son formas diferentes de manifestarse, sino son las formas de manifestación de Dios. Por ejemplo, la santidad de Dios se manifiesta a través de su Ruach HaKodesh, a través de su Espíritu. Ahora, ¿cómo es que se manifiesta? Y me encanta escuchar a algunos hermanos que te dicen, esto no es gasparinesco, no es que sea como un espíritu, no es como un ente que se mueve. No, en absoluto. Cuando la manifestación del Ruach HaKodesh se hace en una persona, es la mente de Cristo viviendo en esa persona. Su transformación, se podría decir. Hombre, Cambio, es que... el Señor está obrando en la vida de la persona. Claro. ¿Sabe? Cuando tu vida natural era tu vida que tú pues no tenías el conocimiento, ya tu pensar ya es distinto. Claro, porque en la vida natural se manifestaba tu ruaj, natural, Y es natural. humano y carnal. Exactamente. Y en cambio, cuando viene, el ruaj es propio, el Señor tratando Es la mente del Señor. Exactamente. Esa manifestación no es como un espíritu que viene y se te mete, ¿no? No es como que te posesiona el Espíritu de Dios. No, es que las intenciones de Dios están en tu vida y tu vida se mueve a través de las intenciones de Dios. Eso es tener el Ruach HaKodesh. Por eso, en el pasado, cuando no había sido derramado de la manera que fue derramado el Ruach HaKodesh, que ya empezaremos a ver ahora que estemos estudiando el libro de los Hechos, ¿no? Cuando no existía este derramamiento de Ruach HaKodesh, ¿qué sucedía? Que solamente venía puntualmente este derramamiento de la santidad del Señor, esas intenciones y pensamientos en el profeta en el momento adecuado que lo necesitaba. Y entonces el profeta, sí, en ese momento era la mente del Señor obrando y actuando en él. E iba y decía las palabras del Señor, no sus propias palabras. Al día de hoy las cosas son distintas, porque el día de hoy el Señor ha derramado su santidad a todo aquel que ha recibido, reconocido y entendido que Yehoshua HaMashiach es Dios, su Rey, y gobierna en su vida. dice que él se iba a ir, pero que iba a dejar. Claro, yo me voy físicamente. Yo en la figura que tengo como de humano, porque no es un humano, sino en esta figura como de humano, ¿no? Tengo esta limitación. La limitación es que estoy aquí y no puedo estar al mismo tiempo en otro lado. Mis intenciones serán las que escuchen de mi boca. Pero cuando yo me vaya, les enviaré, ¿a quién? A un abogado. Porque ¿qué es lo que hace un abogado? Un buen abogado. Un buen abogado, si lo tienes ya de planta, te asesora para que no vayas y cometas errores. Eso es lo que hace esta función primera del Ruach HaKodesh. Porque siempre dicen que es un consolador. Pero eso no es lo que dice en el original. Está mal traducido. Es un abogado, ¿vale? Y el abogado, lo primero que hace el buen abogado es decirte, no hagas ese business porque te va a ir mal. No hagas aquello porque te vas a meter en un problema. Mira, estamos hablando de esos días que eso de la intuición nada más es de lo que la gente suele llamar intuición. Ajá. Bueno, si no tienes el Ruach HaKodesh, pues puede ser una chiripa, como decimos en México, ¿no? Una buena intención. Pero cuando esté Ruach HaKodesh en tu vida y tú empiezas a actuar conforme a su voluntad, esa intuición no es una intuición, es la mente del Señor controlando tu vida. Puede ser la conciencia también. Mira, para quien no tiene a Dios, dice la palabra que la conciencia se vuelve Dios en sí mismo, ¿no? Que justifica y le reprende, ¿vale? Entonces, pero sí entendemos esta parte. No es gasparinesco, no es fantasmagórico, no es como místico. Es la mente del Señor que viene a tu vida y te manifiesta y domina tu vida. Una persona que se diga creyente y no es dominado por la mente de Mashiach, entonces está jugándole. Está diciendo que no. Y eso no tiene nada que ver con que tú peques o no peques. Porque lo hemos dicho infinidad de veces, y creo que David hace rato mencionó algo del estilo, algo por el estilo. La manifestación clara de que tú eres del Señor, aunque peques, es que no lo haces por deporte. Y cada que caes, hay dentro de ti un dolor terrible que desgarra tu corazón y que se manifiesta en decir, soy una basura, no soy nada y me he vuelto a equivocar. Y no quieres ni voltear a ver al Señor, pero no porque estés odiándole o estés
o sea, rechazándole, sino porque tienes una vergüenza tremenda dentro de ti. Ese temor, esa es la manifestación clara de que no estás en el mundo viviendo, sino que eres parte de los llamados del Señor. Claro, hace rato David mencionaba el de que perdona, no digas 7 veces, sino 70 veces 7, ¿no? Y la misma ecuación sucede cuando dice que el justo cae, 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Si te das cuenta, el número 7, lo hemos dicho muchas veces, es la manifestación de lo que es temporal. Es finito. Tiene un principio y un fin. Y cuando dice que el justificado por el Señor puede caer hasta 7 veces, no significa que caerá 7 veces y ya no se volverá a caer. Significa que por la razón que cae, cuando esté esforzándose y caminando en andar conforme a las cosas del Señor, llegará un punto en que no caerá más. ¿Me entiendes? Entonces, vamos a regresar al estudio. Ya hemos estudiado con ciencia que Yehoshua no ejerció ese sacerdocio bajo la orden levítica, sino que lo hace bajo una orden mucho mayor y superior. ¿Alguien se acuerda, y ya lo vimos, qué orden es esta? La orden del Melquisedec, del rey de justicia. ¿Ok? Vamos a ver dónde está citado esto. Hebreos 7. Hebreos 7, 14. Hebreos 7:14 dice, porque es evidente que nuestro Señor nació de la tribu de Judá, sobre la cual Moshe no dijo nada en cuanto al sacerdocio. ¿Vale? Esto es aún más evidente a semejanza de Melquisedec, que surge un sacerdocio distinto. ¿Se acuerdan que estudiamos el Melquisedec hace bien poquito? Y mira cómo son las cosas. Teníamos que entender quién era este Melquisedec, que no es una sola persona, sino es una orden, es un sacerdocio que muchas gentes han ejercido a lo largo del tiempo, ¿vale? Que no ha sido nombrado conforme al mandamiento de la Torá acerca del linaje físico, sino por el poder, y me encanta esto, por el poder de una vida indestructible, ¿vale? Pues de él se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre en el orden del Melquisedec. Este es Mashiach, ejerciendo, el Salmo 103:4 también lo menciona, ¿no? 10:4. 110:4. ¿Puedes leerlo con voz de...? Adonai ha hecho un pacto que no romperá. Será sacerdote para siempre siguiendo la orden del Melech Tzaddik. Exactamente, sí. Así es. Eso es lo que yo iba a decir ahora. ¿Será por eso que no se nombra su nombre, ni hijo de quién, ni nada de eso? ¿En dónde? Porque cuando estuviste haciendo el estudio acerca de eso, con lo de Abraham, ¿no? Ponía ahí, yo estaba leyendo, que no se menciona quién es a quien Abraham le entrega los diezmos. Vale. Nada de eso, porque pone que no es algo así como que quiere decir que no es acerca de una persona específica. Exactamente. No es importante quién es esa persona, sino lo que está ejerciendo. El sacerdocio que está ejerciendo es lo importante ahí. Por eso no se menciona quién es a quien Abraham le da los diezmos. Ese Melquisedec que viene con pan y vino, ¿se acuerdan? No se menciona quién es. Nosotros intuimos quién podría ser. Intuimos que igual y podría ser Sem. ¿Por qué? Un rey que era de Salem. Claro. Era un sacerdote del Señor. Exactamente, un sacerdote del Señor que guardaba, ¿no?, su palabra y el cumplimiento de la misma. Y cuando haces remembranza, pues han habido muchos en el pasado. Y es que pone en específico que es un sacerdocio eterno, o sea que... Exactamente. Es una orden sacerdotal que viene mucho antes del Levítico. ¿Ok? Ahora fíjate lo que les pongo yo aquí. En la iglesia evangélica actualmente, y digo específicamente evangélica porque es de donde creo que venimos todos, y porque es la única que hace este tipo de bautizo tipo Yohanan, ¿no? Porque todas las demás, o en el caso de la católica, pues lo hacen como con agüita, nada más así en la cabecita, ¿no? De esparción, ¿no? O sea, igual y con uno de estos, ¿no? Bueno, no sé. Sí, que la agarran y le echan agüita, ¿no? O que nada más le ponen así agüita, ¿no? Vale. En la iglesia evangélica actualmente se cree que por medio del bautismo, escuchen bien,
Y eso yo sé que todos creemos que esto es el bautizo en realidad. Las personas se expresan el arrepentimiento de sus pecados, el nacimiento a una nueva vida orientada al seguimiento del Evangelio y su incorporación a la comunidad de creyentes, es decir, a la iglesia. Cuando tú te has bautizado ya puedes permanecer, ya puedes formar parte de la iglesia. Asimismo se cree que por medio del bautismo la persona recibe el don del Espíritu Santo y la redención de los pecados y en consecuencia la gracia de Elohim viene a su vida, muriendo a su vieja naturaleza y renaciendo a una vida nueva como creyente. Vale, ¿todo esto es mentira? No, no todo es mentira, pero no es la razón fundamental del por qué hay que bautizarse. Ah, ¿cómo? Me han dicho a mí que eso es el bautizo. Eso, el entrar y ser una nueva criatura. Hay más. Tiene un sentido aún más profundo que ese. Y por eso es que nosotros debemos poner atención con respecto a eso. Levítico 8, en el verso 5 y 6 dice, y nos muestra, y nos habla de cuál era el proceso que todo sacerdote debía cumplir. ¿Vale? Todo sacerdote que debía iniciar el proceso de un sacerdocio, y sobre todo que ejerciera sacrificios y todo ese tipo de cosas, porque era el arónico en realidad quien tenía que hacer eso, tenía que ser como sumergido. No dice, Moshe le dijo a la comunidad, esto es lo que Hashem ha mandado que se haga. Entonces Moshe trajo a Aarón y a sus hijos y aplicó una tevilá. Los lavó con agua, dice la versión aquí. Un ritual de purificación, fíjate. Según sabios y comentaristas de la Torá, el requerimiento a la expresión los lavó con agua obedece a no otra cosa que la tevilá, la inmersión. ¿Ok? Para que una inmersión sea ritualmente correcta, se requiere que la persona se sumerja del todo en el agua, sin que sobresalga ni siquiera un cabello. Esto simboliza la idea de que la persona debe sumergirse en la santidad de Elohim, apartando de sí o de él toda influencia, ¿no? Toda práctica ajena a la santidad para ejercer entonces el sacerdocio. Por eso antes no existía la cosa de vamos a bautizarnos, o el judío como tal no se bautiza. Hace una tevilá por purificación. Pero no tenía que ver con una tevilá como la que propone Yehoshua cuando les dice, vayan y hagan la inmersión en mi nombre. En el pasado eso no existe, vaya. O sea, los judíos en su tiempo no hacían inmersiones en el nombre de nadie. Los únicos que se practicaban en esta tevilá eran ¿quiénes? Los sacerdotes que iban a ejercer el sacerdocio dentro del Mishkan. Prácticamente eran los que iban a ejercer sacrificios. ¿Ok? Entonces, esto era un prerequisito necesario y apropiado para que los Kohanim o los sacerdotes fueran consagrados al servicio del templo. ¿Ok? Específicamente fueron ahí lavados los hijos de Aarón y Aarón, que eran los únicos que iban a poder entrar al Mishkan y hacer todos los sacrificios. Ok. Esta tal vez es la primera ocasión que les pongo yo aquí, que veamos la figura de la tevilá o inmersión con un fin ritual en la figura de la ordenación de un sacerdote. Entonces les pongo que vemos que para poder servir como un sacerdote de Elohim, para poder ejercer como sacerdote del Elohim vivo, ¿qué hay que hacer? Hay que tener una inmersión. ¿Ok? Los levitas, descendientes de Aarón, debían ser literalmente sumergidos. Pero esto no se limitaba solamente al sacerdocio levítico. Este es un proceso para cualquier tipo de sacerdocio, siendo un requisito para la ordenación del sacerdocio que se lleve a cabo dicha inmersión o tevilá. Entonces, va a ser muy práctico y muy rápido este estudio, ¿ok? Si analizamos que estos dos primeros versículos que hemos leído a fondo, podemos llegar a la conclusión de que existen dos tipos de sacerdocio. El sacerdocio levita, ¿no? Y el sacerdocio bajo la orden, que es mucho más elevado y eterno, que es el del Melquisedec. Fíjate, todavía cuando estaba el sacerdocio arónico,
fue formado y implementado muchísimos años después del llamamiento de Abraham. Hombre, claro, de hecho, para cuando se ve a Abraham con el Melquisedec, que ya es un sacerdote de la orden del rey de justicia, por decirlo así, hombre, ¿cuántos años son? También nace Jacob. Todavía ni los hijos de Jacob nacen, todavía nace Isaac. O sea, por eso dice, un orden sin precedencia. Un orden que viene de la eternidad para la eternidad. O sea, antes de que el Señor hubiese llamado a Abraham, ya había personas sirviéndole. Claro, Noé es uno de ellos, ¿no? Literalmente. El sacerdocio levita o el sacerdocio, bajo la orden del Melquisedec son estos dos de los que estamos hablando. Ya que como leímos antes, el Melquisedec, que no es un nombre de una persona, que es lo que decíamos, sino un título. Aquí pone, no tiene padre ni madre ni genealogía, no tiene comienzo ni fin. Claro, porque viene de la eternidad para la eternidad. A semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre. Exacto. En esa orden del rey de justicia, un Melech Tzadik. Este Melquisedec era un sacerdote de Elohim Altísimo, un sacerdote que era mucho antes del propio sacerdocio arónico, como lo acaba de decir David. Te preguntarás qué tiene que ver todo esto con lo que nos ocupa, con la tevilá o el bautizo de cada uno de nosotros. Vamos a ver. Mateo 3, del 1 al 3. Mateo 3, del 1 al 3. En aquellos días se presentó Johanán, el inmersor, bueno, el bautista, ¿no? El que sumergía, proclamando en el desierto de Judá, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿A quién se refería? ¿Por qué se había acercado el reino de los cielos? Porque Yehoshua estaba en la tierra. Él es el reino de los cielos. Juan está literalmente diciendo: el reino de los cielos ha venido, refiriéndose al propio Hashem, que se ha disminuido de su gloria y de su majestad para venir al mundo a salvarnos, ¿no? En la figura y semejanza de un hombre. ¿Quién es ese hombre? Yehoshua HaMashiach. Pues Juan el Bautista, es el anunciado por el profeta Isaías cuando dice: voz de uno que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hacer llanas sus sendas. O sea, que Juan el Bautista estaba ya mencionado en el libro de Isaías como el precursor que iba a anunciar al verdadero, que iba a venir a ejercer este sacerdocio, ¿no? Juan fue profetizado por Isaías como un pregonero de justicia, el cual proclamaba el arrepentimiento a través de la confesión de pecados y la teshuvá, el arrepentimiento y la inmersión en el agua. Dada la manera de proceder de Johanán, muy seguramente podríamos decir que él es el Melquisedec de su tiempo, ¿vale? Él es el que está como rey de justicia de su tiempo, el pregonero de justicia, tal y como lo fue en su tiempo Enoc, Noé, ¿no? Como ya hemos dicho antes. Que contra todo pronóstico y voz en cuello hablaba al mundo sobre la voluntad de Adonai. Eso es lo que le cuesta que le corten la cabeza, ¿se acuerdan? Herodes lo odia. ¿Por qué lo odia? Porque lo expone. Porque Herodes había tomado la esposa de su hermano. Y Juan le decía: tú no puedes hacer eso. Está prohibido por la Torá. Y la esposa pide la cabeza de Juan. ¿Se acuerdan? Entonces, Juan está siendo un pregonero de justicia. Esta es la figura del Melquisedec. Es la misma figura de los que los profetas portaban como guardianes del debido proceso, proclamando la voluntad de Adonai para el pueblo. Johanán, de hecho, es un profeta y un sacerdote, pero no bajo el orden levítico. ¿Por qué Juan no estaba bajo el orden levítico? ¿Sí? ¿Qué crees? Que Elisheba, la mamá de Juan o de Johanán, es descendiente directa de la familia arónica, de Aarón. Él podía ser él podía ser un sacerdote levítico. ¿Por qué es que no es un sacerdote levítico él? ¿O por qué no ejerce el sacerdocio levítico? Les pongo yo aquí, porque aunque el padre de Johanán, fíjate, Zacarías,
sí también está ejerciendo dentro, También, o sea, por los dos lados, tanto por el lado de Elisheba como el lado de Zacarías, que también está ejerciendo en el templo, él podría haber sido un levita. Pero ¿se acuerdan lo que dijimos la vez pasada cuando estudiamos del Melquisedec? Que Juan era el Melquisedec de su tiempo. ¿Por qué es que no estaba en el templo? ¿Por qué es que él no estaba ejerciendo el sacerdocio levítico? ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerdan por qué no estaba ejerciendo en el sacerdote, como sacerdote en el templo en ese momento? Porque el sacerdocio había sido ¿qué? Corrompido. Y antes de que naciera, el Señor ya le había dado la profecía. Que le iba a servir, pero que le iba a mandar afuera. Hombre, él ya estaba predispuesto para ello, porque el Señor lo sabe todo. Pero la razón para... Si tuviéramos una forma de razonar el por qué Juan no está ejerciendo en ese momento, no es que él mismo supiera que ya estaba predispuesto por el Señor y estuviera cumpliendo la profecía a sí mismo, sino porque Juan no iba a participar en la santidad que él pregonaba de un sacerdocio que estaba torcido, de un sacerdocio que no ejercía ya. De hecho, ni siquiera la familia arónica era la que estaba ejerciendo como sacerdotes o sumos sacerdotes. El ejemplo mismo, lo dijimos la semana pasada, es Caifás. Tronado el Caifás, ¿no? Hombre, se tenía que cumplir todo esto. Claro, tenía que suceder, pero sí que es cierto que Juan no está ejerciendo el sacerdocio levítico por la corrupción que hay en el templo. Claro, en ese entonces, claro. ¿No? Fíjate, yo les pongo Johanán, les pongo, él era un sacerdote que ministraba justicia y la emuná de Adonai en un sacerdocio mucho mayor que la orden levítica. Él estaba ejerciendo ya como Melquisedec. Zacarías, el padre de Johanán, de la casa de Abías, cuya mujer Isabel era también en la familia de Aarón, sí era levita, pero él no está ejerciendo en el templo. El templo, así como el sacerdocio de aquellos días, se había corrompido de tal forma que el propio Johanán, hijo de Zacarías, no participaba de su derecho al sacerdocio por ser el del linaje de Aarón. ¿Tú te imaginas que fueras del linaje de Aarón y dijeras, no voy a participar? En aquellos días ellos eran vistos como wow, ¿no? Como wow. Johanán era un sacerdote bajo una orden distinta, bajo el orden del Melquisedec. Vamos nuevamente a Mateo 3. No, Mateo 3. Vamos al 11. Mateo 3:11. Fíjate pongan atención, Yo en verdad los sumerjo en agua. Está diciendo Juan. Por su arrepentimiento, pero el que viene después de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los sumergirá. ¿En dónde? En el espíritu de santidad y fuego. ¿Sí? Vale. Exactamente. Yo le sumerjo en agua para arrepentimiento, pero vendrá otro que los sumergirá o que les ordenará que sumerjan para recibir Ruach HaKodesh, para que seas lleno de la santidad manifiesta de Dios mismo. Tiene su rastrillo en la mano y limpiará su era, recogerá su trigo y el granero y quemará la paja y el fuego inextinguible, dice. En aquel tiempo, Yehoshua vino de Galilea al Jordán, donde estaba Johanán, para que lo sumergiera e hiciera la tevilá. Ahora, lo primero que yo me pregunto es, ¿por qué Johanán necesita la tevilá? Perdón, ¿por qué Yehoshua necesita la tevilá? ¿Te preguntaste alguna vez eso? Para empezar su sacerdocio. Ah, O sea, como igual que Aarón. qué bien que responda de esa manera, señora. No todo el mundo responde así. Si Yehoshua no fue pecador, porque no fue un ser humano como cualquiera de nosotros, ¿qué propósito tendría el sacerdocio, la tevilá que Juan aplica? Así es, Yehoshua siendo Hashem no tiene pecados.
Más bien puede que tenga un sentido mucho más profundo a dicha inmersión, más allá de solo perdonar dichos pecados. La tevilá o el bautizo de Juan sí que tiene ese propósito, el perdón de pecados, y por eso se hacía la inmersión. Pero ¿por qué Yehoshua le está pidiendo que lo haga? Ahora fíjate lo que dice el 14 de nuestro texto que estamos leyendo, de Mateo 3. Pero Yohanan trataba de impedírselo diciendo, él sabía que era Dios. Diciéndole que no soy digno de que... Yo necesito que tú me sumerjas a mí. ¿Y tú vienes a sumergirme? ¿Y tú vienes a que yo te sumerja, digo? ¿Y tú vienes a mí para que yo te sumerja? Yohanan, o más bien para Yohanan está clarísimo. Él sabe que Yehoshua es Mashiach y que es Dios. Él sabe que Adonai y él son lo mismo. Que él es Adonai en la tierra, Hashem. Y por eso intenta disuadirlo de que lo sumerja. Pues la autoridad más alta que está ahí, ¿quién es? ¿Juan, que profetizó Isaías, o Yehoshua? Hombre, Yehoshua, que es Dios. Pero el Señor le contesta algo que nosotros no podemos ignorar y que debemos poner mucha atención. ¿Qué contesta Yehoshua? Pero Yehoshua le respondió, permítelo por ahora. Permítelo por ahora, porque conviene que cumplamos con todo lo que se requiere, todo lo que está escrito. ¿Qué estaba escrito? ¿A qué se está refiriendo ahí? Pues a Moshe, en lo que leímos ya, diciendo que tenían que ser lavados los que iban a ser sacerdotes. ¿Vale? Entonces se lo permitió. Cuando él dice que vino para que se cumpliera la ley. Claro, exactamente. Por aquí también lo cito, ¿eh? Él no viene a abolir ninguna ley. Él viene a que se cumpla la ley. No Para ejercer. Claro. Bautizarse. No le hacía falta. No, igual, como sacerdote, no requería ni siquiera haberse bautizado, tal vez. Es que, por ejemplo, la cuestión aquí es que la tevilá es algo que se hace públicamente, tanto en la mikvah, que es esta como tina, como Sí. alberca que estaba dentro de las sinagogas, donde cada sinagoga había una mikvah. Sí. Entonces era tanto por Meret o, por ejemplo, cuando las personas que eran impuras se sanaban, Iban y se sumergían en el río o en el agua que estuvieran. Claro. Siempre era necesario que fuera delante de quién. Que fuera público. Eso es muy importante lo que estás diciendo. Era necesario. Porque exactamente, siendo Dios, él podría haber dicho simplemente yo soy Dios y se acabó. Hubiera podido ir a una misma. Claro, pero él requería que esta acción fuera pública y que todo el mundo se enterara. Por eso le dice, permítemelo en este momento. Por ahora le dice, ¿no? Y entonces se lo permitió. Y él lo sumergió. Ahora, permítelo para que se cumpla todo lo que se requiere. ¿A qué se refiere Yehoshua con que cumpla todo lo que se requiere? Fíjate lo que dice el comentario crítico de esta porción. Pero respondió Jesús y le dijo, deja ahora, permite que sea así por el momento. Es decir, tú te sorprendes y con razón porque la aparente incongruencia es sorprendente de que no sea yo quien te sumerge a ti, ¿no? Es el comentario crítico. Pero en el caso presente, haz como yo te ordeno, porque así nos conviene. Y pone coma, no en el sentido tú y yo, ni refiriéndose a los hombres en general, sino para cumplir toda justicia. Si esto se traduce en el cumplimiento de cada ordenanza y de cada estatuto, el significado es suficientemente obvio. Y el mismo sentido aparece en la frase toda justicia. Y es que es lo que dice el Señor, es necesario que se cumpla toda justicia. O sea, cumplir todo lo ordenado por la Escritura, por la Torah. ¿Vale? Yehoshua propiamente está diciendo, de esta manera me pongo bajo toda justicia de la justicia, no tuya, Juan, ni de nadie, ni de los maestros de la ley estos que están inventándose reglas, sino bajo la justicia perfecta que yo di mismo en el monte Sinaí, que es la Torah.
es que ahí fue donde él se convirtió en sacerdote. Es que es a lo que vamos. O sea, cuando él fue inmerso, Él recibe, la envergadura. claro, la preeminencia de sacerdocio, porque ¿quién es quien se lo podía dar solamente? ¿Quién era el único que podía hacer la inmersión de la familia de Aarón? Moshe. ¿Quién más? Pero Moshe, ¿qué valor tenía ahí? Hombre, Él había muerto también. Moshe había estado ya en la zarza, primero que nada. Había estado 40 días allá arriba frente al Señor. Él había recibido la capacitación directa. El único que ejercía como sacerdote en ese momento, y sí que ejerce como sacerdote porque es el que pone es el que arranca el proceso en el Mishkan. Él es el que da inicio, ¿me entiendes? Él lo inaugura. Él entra al Kadosh Kadoshim. Claro, él entra al lugar santo santísimo y él hace todas las veces de lo que tenía que hacer el primer sacerdote. Él construye. Él hace todo lo que tenía que hacer. Es que él es el sumo sacerdote en ese momento. Ahora, en este momento de la historia en la que estamos hablando, ¿quién era el único que tenía la capacidad de poder como sacerdote de una descendencia que había sido puesta como sacerdocio, que tenía la capacidad de, ¿cómo se llama?, ordenar a alguien más? ¿Quién podía hacerlo solamente? Pues Juan. Ahora, nadie podía ser tevilá en Mismar si no hubiera sido un levita. Un levita, pero no solamente un levita cualquiera, sino, ojo, podían hacer una tevilá, sí, pero una tevilá para sacerdocio, para ordenar como sacerdote, nadie podía hacerla más que un descendiente de Aarón. ¿Y qué creen? Que ahí tenemos a a Yohanan, descendiente de Elisheba, descendiente de Aarón. Él está recibiendo, como bien decía David en ese momento, una preeminencia, una autoridad. Está iniciando su sacerdocio, como bien decía Isa, ¿no? Pero entonces, ¿qué hacía Yohanan el inversor? Estaba formando, ¿qué? Mediante la confesión de pecados del arrepentimiento, Claro. un grupo de sacerdotes que iban a servir para el rey. Claro, primero que nada, estaba generando una conciencia que no existía, Porque hasta los sacerdotes van y, ¿qué onda con esto, no? Y cuando se quieren bautizar, ¿el qué les dice? ¿Qué vienen ustedes a bautizarse aquí si lo que traen es pura hipocresía encima? ¿No? Porque serpientes. Sí, les dice eso. Claro, él está... Porque, ¿qué pasa con todos los discípulos de Juan? No, es que a ver, para poder conseguir el perdón de pecados, solamente era mediante la expresión de animales, ¿no? Claro. Entonces, cuando agarran y dicen esto, los judíos, Estaban reeducándose. ¿qué pasa con eso? O sea, ¿cómo que se arrepientan y se bauticen para ser perdonados por los Claro. pecados? ¿Qué locura es esta? Exactamente. Y entonces, Yohanan está ejerciendo las veces de lo que tenía que hacer, y por eso Yehoshua, en la conciencia plena del único que puede hacerlo es Yohanan, va y le dice, bautízame. Es necesario. Mateo 5:17. Y aquí es la parte donde bien citaba Sisa. No piensen que yo vine a anular la Torá o los profetas o la ley, como en algunas versiones dice, y los profetas. No he venido a anular, sino a cumplirla, a hacerla perfecta, ¿no? A darle llenura. Para que entiendan, cuando dice no vino a abolir, quiere decir que lo que conocemos, el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Devarim podría ser que son las 5 libros. 5 libros. En ese entonces había esas leyes y de las fiestas que decía que se cumplían. Todas las leyes que están incluidas ahí. Cuando hablan de las leyes no vino a abolir, quiere decir que el mismo Yeshua, él mismo estando ahí, se sujeta a las mismas, claro. Pero lo que pasa en estos tiempos, que como ha habido, ¿cómo se puede decir? Que Pues, se corrompió, se puede decir. Claro. No se implantó bien las cosas como en ese entonces, pues lo transversaron. Al día de hoy se considera que no debe ser Hoy en así. día, pues, de lo que fue un inicio. Exactamente. Pero tenemos que entender que toda la Torah está vigente. Toda. Yehoshua no vino a abolir nada, no vino a quitar nada. Vino inclusive a hacerla basta, completa, entera.
Fíjense, les pongo yo aquí, Yehoshua con toda humildad, pero no de la humana, sino de esa que solamente el Señor puede tener, se pone bajo la autoridad de Johanán. ¿Sí? No, no es verdad. No se pone bajo la autoridad de Johanán. Se pone bajo la autoridad de la Torá, que es el mismo, que hemos dicho muchas veces. Exactamente, no puede, sería como ir en contra de su propia naturaleza. Hemos dicho que la Torá son las intenciones de quién. Son que en la Torá encontramos la voluntad de Dios, sus deseos. Ahora imagínate que Dios mismo se vuelve en la figura de un hombre y abole su propia intención. Es imposible. Entonces se pone bajo la autoridad, y la autoridad de la Torá dice que un descendiente de Aarón tiene que ser quien ejerza en este sacerdocio, tanto en el Levítico como en cualquier otro, ¿no? Porque acuérdense, Joshua va a hacer las veces de como si fuera un sacerdote de la descendencia de Aarón sin tener que serlo. ¿Por qué? Porque ¿qué hacía el sacerdote arónico o de la descendencia de Aarón? Sacrificios de animales para redención de pecados. Yehoshua va a ser el sacrificio perfecto. Él va a ser el sacrificio, él va a ser el sacerdote, él va a ser inclusive el altar donde se va a llevar a cabo el templo. Él lo es el todo. Y lo que necesita es que esto dé inicio en su sacerdocio. ¿Ok? Entonces, ¿qué ordena que, Johanán no se pone bajo la autoridad de Johanán, sino de la Torá? ¿Y la Torá qué ordena? Ordena que será ungido como sumo sacerdote, ¿no? Para que puedas llegar a ese punto tienes que ser sumergido. Todo sacerdote tenía que pasar por la Tevilá. ¿Ok? Vamos a Mateo 3:16, que es donde estábamos hace un momento. Después de sumergirse, Yehoshua subió enseguida del agua. Entonces el cielo se le abrió y vio al Espíritu de Hashem que bajaba como una paloma y venía sobre él. ¿Vale? Es distinto bajar, que bajó una paloma, que bajar como una paloma. Dice, bajaba como una paloma. No significa que una paloma es la manifestación del Espíritu Santo. De hecho, inclusive podríamos hasta pensar que igual y no hubo una paloma. Pero es la manera... Bajar como una paloma es distinto que bajó una paloma. No, bajó como una paloma, exactamente. Que no es otra cosa más que la manifestación de que ellos vieron descender algo. ¿Vale? Y venía sobre él. El Ruach HaKodesh, la santidad de Adonai, la mente y voluntad de Hashem, se hace manifiesta a través de la obediencia a la Torá. ¿Vale? Levítico 8, 7 y 12. ¿Cuál? Levítico 8, del 7 al 12. Fíjate, Moshe, siguiendo con la dedicación del sumo sacerdote, dice, les puso la túnica, le ajustó el cinturón, lo vistió con el manto y le puso el efod, ¿no? Eso es lo que estaba haciendo Moshe cuando lo estaba haciendo sumo sacerdote. Dice, ciñéndolo con la banda decorada con la que se le ató. Le puso el pectoral y puso dentro del pectoral el Urim y el Tumim. Y le puso el turbante en la cabeza, que no es un turbante, que es como una mitra, sí. Y sobre el turbante, por el frente, le puso el frontal de oro, la diadema sagrada, como había mandado Hashem a Moshe. Moshe tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que había en él, consagrándose así. Roció un poco de él sobre el altar 7 veces, ungiendo el altar con todos sus utensilios y la fuente con su base para consagrarlos. Derramó un poco de aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. ¿Vale? Hemos dicho muchas veces que el aceite representa ¿qué? El Espíritu de Dios. ¿Vale? Entonces, cuando dice que se manifestó el Espíritu de Dios que venía sobre Yehoshua, esto sería el equivalente de alguna forma a que hubiese sido ungido por Dios mismo. ¿Entiendes? Así como Moshe ungió a Aarón
en el primer momento. Primera de Samuel 16:3 dice, y habla, es otro de los ejemplos. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en presencia de sus hermanos, y el espíritu de Hashem se apoderó de David. Desde ese día, Samuel entonces salió hacia Ramá. Es la figura del espíritu de Hashem la que unge e inviste a Yehoshua, tal y como Aarón fue investido por Moshe y tal y como David fue investido por Samuel. Ahora, no sacó en ese momento Yohanan un botecito de aceite y ungió al Señor ahí. Fue Dios mismo el que, abriendo el cielo, manifestó su santidad ungiendo al Señor en ese momento. Recuerda que todo esto es una figura que tiene que ser pública para que nadie tenga duda. ¿Vale? Por eso la inmersión, aún para nosotros, es pública. De nada serviría irnos, este muchacho y yo, a bautizarlo. Ya me bauticé. Tiene que ser pública. Yehoshua está recibiendo una inmersión, este bautismo, como inicio de su ministerio como sumo sacerdote. Hebreos 6, del 19 al 20 dice: esta esperanza es para nosotros como un ancla de vida, segura y firme, que penetra hasta dentro del velo, donde entró Yehoshua por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. Entonces, Yehoshua HaMashiach no está recibiendo la preeminencia ni la autoridad del sacerdocio según el orden levítico, ya que este es un sacerdocio imperfecto. Él está recibiendo el sacerdocio eterno. Y la Torah respecto a este sacerdocio levítico no tiene más sentido ya de ser. Después de Yehoshua, el sacerdocio levítico no tiene más sentido. ¿Qué hacían los sacerdotes levitas? ¿Cuál era su función? Los descendientes de Aarón. Hacían Sacrificios para reconciliar al pueblo. ¿Vale? Muy bien. Después de Yehoshua, el sacrificio único, eterno y perfecto, ¿había algún sentido de que existiera el sacerdocio levítico? Pues no. Si ahorita los judíos volvieran a construir el templo y empezaron a hacer sacrificios, ¿qué te parecería a ti eso? Hombre, y aparte Juan murió sin descendencia. Aunque, bueno, ponle que hubieran encontrado por ahí otro descendiente de Aarón, ¿no? Entonces, ¿dónde queda nuestro Señor que murió por nuestros Es que pecados? Y es el no tiene más sentido el sacerdocio levítico ya. Y yo sé que para un judío que escuche esto, que yo diga, es como, aberrante, pero es la realidad. Es la realidad. El sacerdote perfecto ejerció el sacrificio perfecto, ¿no? En el capore perfecto, en ese altar perfecto, y murió una vez y lo hizo para siempre. Su sangre se derramó una vez y para siempre. El arca del pacto. Hombre, no está ni siquiera el arca del pacto. Hombre, pero ya sabes que se inventan cualquier cosa para iniciar esto, ¿no? Ya hasta las cenizas de la vaca roja tienen. Bueno, ¿no? Entonces, Yehoshua HaMashiach no está recibiendo esta preeminencia de un sacerdocio levítico, sino uno superior. Y la Torah respecto a este sacerdocio levítico no tiene más sentido ya de ser, pues ya no habrá más sacrificios, pues sacrificio perfecto, como lo acabamos de decir, es Yehoshua. Es importante entender esto para poder ir a la parte final de nuestro estudio. Hebreos 7, 15 y 26. Esto es aún más evidente a semejanza del Melquisedec. Surge un sacerdocio distinto. Fíjate, el escritor de Hebreos lo dice claramente, que no ha sido nombrado conforme al mandamiento de la Torá acerca del linaje físico, sino por el poder de una vida inmortal e indestructible, pues de él se da este testimonio: tú eres sacerdote para siempre en el orden de Melquisedec. Así, por una parte, se anula el mandamiento anterior por ser ineficaz e inútil. ¿Cuál es el mandamiento que se invalida ahí? El de los sacrificios, holocaustos y ofrendas levíticas. Ya no hay más sentido que para hacerse. No es que se invalide, es que ya no tiene sentido. ¿Vale?
Porque la ley no perfeccionó nada, dice. Y por otra parte se introduce una esperanza mejor por la cual nos acercamos a Elohim. Y esto no fue hecho sin juramento. A los otros los hicieron sacerdotes sin juramento, mientras que a este lo hicieron por el juramento del que dijo: juró Hashem y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Esto está en Salmos, el que leyó David hace rato. Por lo tanto, Yehoshua se le constituyó fiador de una alianza superior. Los sacerdotes anteriores fueron muchos porque la muerte les impedía permanecer. Pero este, como permanece para siempre, tiene un sacerdocio perpetuo. Por eso también puede salvar completamente a los que por medio de él se acercan a Elohim, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. Y es que nos convenía un sumo sacerdote así, santo, inocente, o sea, sin pecado, puro, apartado de los pecadores y exaltado por encima del cielo. Ahí termina la porción que estamos leyendo. Ahora bien, ya contando con todo este entendimiento del sacerdocio del cual fue investido Yehoshua, vamos a leer nuevamente Mateo 28:19. ¿Vale? Ya que entendimos el por qué era necesario que Yehoshua iniciara su sacerdocio y por qué Johanán tenía que haberlo investido, por qué él fue sumergido, por qué todo lo que sucedió, la muerte y resurrección de Yehoshua, y una vez que se les aparece a los apóstoles ya habiendo resucitado, les dice esto. Yehoshua se acercó a ellos y les dijo: toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la autoridad? Pues tiene toda la autoridad del cielo y toda la autoridad que la Torah también podría darle. Habiendo siendo Johanán el que lo había investido, y Johanán ya no estaba, había muerto. Tengo toda autoridad. ¿Se acuerdan que dijimos que pusiéramos un pinchito ahí? Esta autoridad la recibió en el tema terrenal cuando fue bautizado. Por eso es el banderazo de salida del sacerdocio de Yehoshua en ese momento, de su ministerio inclusive. ¿No al final el perdón de los pecados? Y el perdón de los pecados ya no es como de Johanán, sino él es quien ejerce el perdón de los pecados. Si él no hubiera tenido esa envergadura, Claro. como ese sumo sacerdote, el perdón de los pecados, Claro. no hubiera podido ser. Claro, porque no hubiera sido efectivo. A través de la muerte del animal, es que el Señor expiaba los pecados. Pero Por- si ya no va a haber más, entonces nos hubiéramos quedado sin perdón de pecados. Claro, si el Señor hubiera desestimado y quitado el sacerdocio levítico sin haber generado una nueva línea de sacerdocio, que no era nueva sino antigua, pero que iba a ejercer ya como eterna y para siempre, el humano hubiera quedado a merced de Satanás. ¿Ya? Sin futuro, sin vida eterna y sin nada. O el Señor hubiera muerto por esa generación. Hombre, o solo por esa generación, ¿no? Fíjate, vayan y enséñenle a guardar todas las cosas que yo les he mandado para siempre, dice el Señor, bautizándolos, haciendo tevilá en mi nombre. En mi nombre. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué importante leer de manera correcta esta porción, ya que la orden de Mashiach está en la razón y fundamento del bautismo. Cuando somos bautizados en el nombre de Yehoshua, mamita, esa es la parte que yo quería que escucharas. Cuando somos bautizados en el nombre de Yehoshua HaMashiach, recibimos autoridad conforme a la autoridad de nuestro sumo sacerdote. ¿Escuchaste? Cuando eres bautizado en el nombre de Yehoshua HaMashiach, recibes autoridad de nuestro sumo sacerdote, que es ¿quién? Yehoshua HaMashiach. Ahora, ¿qué tipo de autoridad recibimos? Apocalipsis 1:5. Por eso nosotros no podemos decir solamente, ay, es que yo ya hice como Juan, que me sumergieron y salí nuevo y se perdonaron mis pecados. Esa es solamente una parte. Lo más importante del bautismo en realidad es que puedas ejercer el sacerdocio que el Señor te está llamando a ejercer. Apocalipsis 1:5 y 6 dice, y de parte de Yehoshua HaMashiach,
el testigo fiel y el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, amén, al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre y nos constituyó en un reino de sacerdotes para Hashem, su Elohim. A él sea la gloria y el dominio para siempre jamás. Amén. Él nos constituyó sacerdotes para su reino. ¿Cómo es que se habilita un sacerdote? ¿Se acuerdan? A través de una tevilá. A través de una tevilá común y corriente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O en el nombre de quien es el sacerdote, el cual da la autoridad. A través de la tevilá, de la inmersión en su nombre. Fíjate lo que dice aquí, Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo cual Elohim lo exaltó hasta lo sumo y le entregó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Yehoshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Yehoshua, el Mashiach, es soberano para la gloria de Hashem el Abba. ¿Vale? ¿Queda alguna duda de por qué es que debamos ser bautizados en su nombre y no en el nombre de un Padre, de un Hijo y de un Espíritu Santo? En su nombre es en el que se le ha dado toda autoridad para que toda rodilla se doble. ¿Estamos de acuerdo? Por eso nosotros, como comunidad de los del camino, sí alentamos a recibir el bautismo, o el bautizo, tal y como dice la Torá. Nos habilita el sacerdocio del cual habla Apocalipsis 1:6. Si nosotros somos obedientes en esa parte, entendemos que cuando nos bautizamos, nos habilitamos como sacerdotes. ¿Qué sacerdotes? ¿Levitas? Pues no. Un sacerdocio mucho mayor que será eterno. O que es eterno, no que será, que es eterno. Un sacerdote levítico, no un sacerdocio levítico, sino uno mucho más perfecto en el nombre, que es sobre todo nombre. En el nombre de nuestro Rey de justicia. En el nombre de nuestro Melech Tzadik, que vive y reina para siempre, en el nombre de Yehoshua HaMashiach. Ahora bien, muchos de nosotros en el pasado, en nuestras iglesias y dogmas anteriores, fuimos bautizados. Y aunque muchos aseguran que el bautismo trinitario cumple con el propósito de recibir la preeminencia y la autoridad para poder ser el sacerdote que describe Apocalipsis 1:6, no estaría siendo bajo el orden del sacerdocio perfecto y eterno, ya que no está siendo bajo el nombre de quien es ese sacerdote perfecto. ¿Estamos de acuerdo? No podemos obviar, ni decir, ni asumir nada con respecto a esto. En el único nombre que hay poder y autoridad es en el nombre de Yehoshua HaMashiach. Independientemente que la doctrina trinitaria es contraria e inclusive antibíblica, tenemos que pensar que en el único que hay poder y en el único que podríamos recibir alguna preeminencia o algún perdón de pecados, ya, si lo quieres ver el bautizo solo como el puro bautizo de Yohanan, el único que podría perdonar tus pecados es Yehoshua, no la Trinidad, no el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fíjate, y cómo ya, para terminar, ya acabamos. Hechos 19 del 1 al 5. Esto, de verdad, que es la cereza del pastel. Escucha esto. Mientras Apolo estaba en Corinto, Shaul llegó a Éfeso. Hechos 19, 1 al 5. Mientras que Apolo estaba en Corinto, Shaul llegó a Éfeso después de recorrer las regiones interiores. Ahí encontró a ciertos discípulos. Y les preguntó, ¿recibieron ustedes el Espíritu de Santidad cuando creyeron? Y ellos le contestaron, ni siquiera hemos oído que haya un Espíritu de Santidad. ¿Qué les pregunta enseguida Shaul? Y les preguntó, ¿qué inmersión recibieron entonces?
¿Qué bautizo recibieron entonces? Ellos respondieron, la inmersión de Yohanan. ¡Ah, caray! Entonces la inmersión de Yohanan no cumple con el requisito para haber recibido el Espíritu Santo. Pablo se los está diciendo, pues ¿en qué bautizo fueron ustedes? Hicieron la tevilá. ¿Y qué les dicen ellos? Pues en el de Yohanan. Pues que no era ese. Lo que ellos confesaron era que estaban arrepentidos de haber... Claro, pero fíjate lo que dice Shaul les dijo. Yohanan sumergía con una inmersión de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyera en el que había de venir después de él, es decir, Yehoshua el Mashiach. Es más poderoso. Cuando oyeron esto, fueron y se sumergieron en el nombre del Señor Yehoshua HaMashiach. ¿Por qué? Pues porque ellos sabían y entendían que habían ya sido, sí, confesados sus pecados y era para arrepentimiento, pero que realmente el propósito del bautizo se hacía solo y simplemente en el nombre de Yehoshua HaMashiach. Aquí no dice, fueron y corrieron y se sumergieron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice que se sumergieron en el nombre de Yehoshua HaMashiach. ¡Aleluya! La propia palabra nos revela la verdad. No son ideas ni pensamientos de uno. Ahí están en su palabra. Cuando oyeron esto, se sumergieron para el nombre del Señor Yehoshua HaMashiach. Este verso nos deja ver, claramente que para los apóstoles había una gran diferencia entre el bautizo de Yohanan y el bautizo en el nombre de Yehoshua HaMashiach. Y es algo que nosotros debemos entender también. Nosotros debemos ser bautizados en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yehoshua HaMashiach. Por esta razón, toda persona que sea discípulo de Mashiach y haya entendido que al ser hecha nueva criatura se constituye sacerdote del Rey de Reyes y Señor de Señores. En ese entendimiento, deberá sumergirse en las aguas en el único nombre que es sobre todo nombre, el nombre de su majestad, Rey y Señor del universo y de esta tierra, Yehoshua HaMashiach, Rey nuestro. Amén. Amén. Aleluya. Pues entonces nos vemos en las aguas. Amén. Y vamos a parar ahí. Si quiere alguien, por favor, apoyarme. Vale. Ok. El próximo Shabbat, el próximo Shabbat va a haber bautizos, pero de todas maneras esto ya es local, porque la gente que esté a la distancia, pues ese día no vamos a transmitir los bautizos, por ejemplo. Habrá un estudio a la tarde. Si hay hermanos cerca de la región y quieren venir a ser bautizados, hombre, qué alegría, o participar, de ser testigos públicos de esto, pues la alegría será mucha para nosotros. Entonces, la próxima semana hay bautizos. Invitados están todos y cada uno de los hermanos que quieran participar. Ya estaré llamándole a los hermanos de Zaragoza a ver si quieren venir, que están cerca, ¿no? Y a todos aquellos que quieran recibir la tevilá correctamente y conforme a lo que el Señor nos ha enseñado. ¿Amén? Amén. Pues Shabbat Shalom para todos. Si alguien quiere ayudarme con el fin, ahorita lo pregunto, hija. Pone terminar. Termina. O termínalo tú, cariño. Finalizar. Ya. Finalizar.